Yo oigo a las personas hoy hablar de la conversión. Yo me convertí al Señor. Y uno se pregunta, ¿qué será lo que ellos entienden que es convertirse al Señor? Porque ellos pueden ver la iglesia como una especie de club y ver cuáles son los requisitos para entrar en el club. ¿Cómo es la verdadera conversión según la Biblia? El pastor Sugel Michelén lo explica a continuación. Esa palabra que aparece en el versículo 14, sígueme, es un imperativo presente. Lo que quiere decir que el llamado que Jesús le hizo a Mateo no fue para que viniera a pasar un buen rato con él y tomarse un café. No era a seguirle toda la vida. Mateo, a partir de ahora quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes atrás tu codicia, quiero que dejes a un lado todos los ídolos en los que has puesto tu confianza hasta ahora y me sigas únicamente a mí. A partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza, solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. En otras palabras, Jesús estaba llamando a Mateo a venir en pos de él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. Hace unas semanas nosotros vimos una escena parecida, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Pedro y Andrés, a Juan y a Jacobo. Recuerdan el versículo 16 del capítulo 1, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dice que dejando luego sus redes le siguieron, y luego hizo lo mismo con Juan y con Zebedeo. Cristo estaba pasando por el mar, vio a Juan y a Zebedeo, que eran hermanos, en la barca de su padre, y Cristo les dice, síganme, y dice que dejando a su padre, dejando a los demás obreros allí, siguieron a Jesús. Así que todos estos hombres pasaron por una experiencia similar. Jesús los llamó y de inmediato lo dejaron todo para seguirle. Y lo mismo ocurrió con Mateo. En el Evangelio de Lucas, en el texto paralelo, dice que cuando Jesús vio a Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo hizo lo mismo que hicieron Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, con una gran diferencia. Si un publicano decidía abandonar su puesto de trabajo, ya no podía volver a tomarlo nunca más en su vida. Así que en ese momento Mateo estaba tomando la decisión de cortar por completo con lo que había sido su vida hasta entonces para seguir a Jesús. Es a eso que la Biblia llama conversión. Se trata de un cambio radical en nuestra perspectiva de vida que viene como fruto de un cambio de corazón. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguir a Jesús que continuar aumentando su cuenta bancaria. En otras palabras, Mateo, por el llamado de Cristo, dejó de ser un idólatra. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo que era a sus ojos infinitamente superior a todo lo que él había atesorado hasta ese momento. Durante mucho tiempo el dinero había sido todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, estaban por encima de su reputación, aún estaba por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús y recibió su llamado. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Yo oigo a las personas hoy hablar de la conversión. Yo me convertí al Señor. Y uno se pregunta, ¿qué será lo que ellos entienden que es convertirse al Señor? Porque ellos pueden ver la iglesia como una especie de club y ver cuáles son los requisitos para entrar en el club. Bueno, debes levantar la mano, pasar al frente, hacer la oración del pecador, invitar a Jesús a entrar en tu corazón y ya tú eres cristiano. Bueno, no es a eso que la Biblia llama conversión. No es a eso. La perspectiva que Mateo tenía de la vida fue transformada en un instante por el llamado de Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente perdió la magia, de repente perdió el encanto. La gloria de Cristo había cautivado a Mateo. Eso fue lo que le pasó. Y ahora yo te pregunto, ¿tú has pasado por esa experiencia? De verdad. Yo no te estoy preguntando cuántos años tú tienes en la iglesia. Yo no te estoy preguntando si alguna vez tú levantaste la mano en algún lugar, pasaste al frente, hiciste la oración del pecador, invitaste a Jesús a entrar en tu corazón. Yo no estoy preguntando eso. Lo que te estoy preguntando es,
Si alguna vez tú pasaste por la experiencia de Mateo, ¿tú puedes identificarte con la experiencia de Mateo? Porque mira, mi hermano y mi amigo que estás aquí en esta mañana, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos. Hay personas que yo creo que tienen en su mente que en la Biblia, en la iglesia hay dos clases de discípulos del Señor. Los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que siguen a Jesús manteniéndose aferrados al mundo. No. Hay una sola clase. El Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 14 versículo 33 que cualquiera de vosotros, cualquiera, no los super santos, no los pastores, no los misioneros, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Tú oíste eso? Jesús dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Cualquiera de vosotros. Ahora, eso no quiere decir obviamente que todos los que siguen a Jesús deben vender todas sus pertenencias, que todos los que siguen a Jesús deben dejar su oficio, su profesión, su carrera, pero sí significa que deben renunciar a todo eso. En otras palabras, todas esas cosas tienen que pasar a un plano muy secundario en relación con Jesús. Eso tiene que dejar de ser lo que te define. Eso tiene que dejar de ser lo que domina tu vida. Eso tiene que dejar de ser la base de tu felicidad. Eso tiene que dejar de ser el motor de tu existencia. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones, porque él mismo se ve como una posesión de Jesús. Él es mi dueño. Yo soy su posesión, todo lo mío es de Él porque yo mismo soy de Él. Y lo que Jesús está diciendo en Lucas es que el que no está dispuesto a hacer eso por causa de su relación con Jesús es porque no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. Es a eso que se refiere Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 7 cuando dice que todas las cosas que él antes consideraba como una ganancia, es decir, como aquello que hacía de su vida algo digno de ser vivido, lo que le daba a Pablo su identidad, de repente comenzó a considerarlas como pérdidas por causa del amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Oíste eso? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú puedes identificarte con esas palabras de Pablo? Porque si no es así, es muy probable que nunca hayas pasado por un verdadero proceso de conversión. Eso es serio, hermanos. Eso es serio. Cristo dice que en el día del juicio muchos llegarán allí pensando que eran lo que no eran. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ustedes nunca fueron míos. Y aclaro, eso no quiere decir que los verdaderos cristianos no tengamos una lucha en nuestro interior, ¿verdad? Para volver a los antiguos ídolos de nuestra antigua vida y ponerlos en el altar del corazón. No, los cristianos tenemos una lucha con esas cosas, pero el verdadero cristiano se reconoce porque se mantiene en pie de guerra. Él se mantiene en pie de guerra contra la idolatría de su propio corazón. Él se mantiene en guerra contra el pecado. Y cuando él se da cuenta de que ha quitado sus ojos de Jesús para ponerlos en cualquier otra cosa de este mundo, él viene otra vez a Cristo en arrepentimiento y fe. Ayer alguien me envió un artículo de R.C. Sproul y lamentablemente no puedo leer ese artículo aquí, es muy extenso, pero básicamente lo que Sproul dice en ese artículo es que los verdaderos cristianos no se reconocen tanto porque pecan menos, aunque la Biblia dice claramente que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, pero dice Sproul, lo que distingue al creyente no es primariamente el hecho de que peca menos, ese se arrepiente más.
No es que peca menos, es que se arrepiente más. Está más consciente de su pecaminosidad, está más consciente de su maldad y viene a Cristo continuamente en arrepentimiento y fe. Así que mi amigo que estás aquí en esta mañana, te tengo una buena noticia. Jesús no vino al mundo a congregar alrededor de él personas buenas y decentes. Aclaro, él tampoco vino al mundo a buscar personas dañadas en su pecado y dejarlas tal cual están. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a transformar pecadores para convertirlos en seguidores suyos.